Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el séptimo domingo ordinario. La primera lectura del libro del Levítico. La ley de Moisés decía: no odies en tu corazón a tu hermano. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Trozo bellísimo, verdadera perla del Antiguo Testamento, en el que está contenido ya el espíritu del Nuevo Testamento. No obstante, sea la formulación de la ley, sea la tendencia a interpretarla en sentido restringido, algo hizo que en la práctica el amor al prójimo se reservase solamente a los connacionales. El Levítico, de donde está tomada esta primera lectura, es el tercer libro de la Biblia y recibe este nombre por haber sido escrito para los hijos de la tribu de Leví, la escogida por Dios para atender al culto divino. El Señor habló un día a Moisés para que se dirigiese a la asamblea de los hijos de Israel, y no solo a los levitas, sino a todos, y que les dijese: seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Dios estaba en medio del pueblo escogido, al que hablaba con frecuencia ya desde la nube del Sinaí, ya desde la columna que posaba sobre el arca de la alianza, y les exigía una vida de santidad en armonía con la suya. Pero preguntémonos, ¿qué es la santidad? Es conformidad de nuestra voluntad con la de Dios. Y ésta se nos manifiesta en su querer divino, en que cumplamos sus santos mandamientos, que nos inculcan el amor a Él y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y por tanto, no debemos odiar a nadie, ni guardar rencor alguno. El precepto de la santidad lo perfeccionó Jesucristo al decirnos: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que quiere decir que debemos tender a la perfección en la medida en que nos sea posible. Debemos de contar en todo momento con la gracia de Dios, al inicio, durante y después. Ella es la gran protagonista de nuestra santidad. Pasemos a la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Estas palabras del apóstol nos obligan a avivar nuestra fe y reconocer que viviendo en gracia somos cada uno templo de Dios por la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Este templo nuestro se profana por el pecado mortal, por quebrantar en materia grave los mandamientos de Dios, como sería matar, robar en cantidad, no santificar las fiestas, cometer actos impuros. Por eso San Pablo dice también: no extingáis en vosotros el Espíritu Santo. Es decir, no lo expulséis por el pecado mortal, por actos graves. La sabiduría de este mundo es una necedad delante de Dios. Y por eso el apóstol dice, escribiendo a los romanos, que muchos, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, y alardeando de sabios, se hicieron necios. No seamos necios y vivamos la voluntad de Dios. Pasemos al Evangelio de San Mateo. Jesús rompió las barreras y dio al precepto de la caridad fraterna dimensiones universales. En esta lectura vemos que Jesús dice a sus discípulos: sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. La expresión ojo por ojo, diente por diente, es la llamada ley del talión, recibida del mundo oriental. Contra esta ley antigua, que hasta fomentaba deseos de venganza, nos da esta enseñanza: que el verdadero cristiano debe oponer la dulzura a la violencia, el desinterés a la avaricia. No hay que responder con violencia, sino renunciar a la venganza en aras de la caridad.
Son ejemplos e imágenes hiperbólicas que no se deben tomar a la letra. En ningún pasaje de la Biblia se prescribe el odio a los enemigos, el cual era más bien el resultado práctico de una deformación de la ley convertida en norma de vida. Recordemos el ejemplo de Cristo al recibir la bofetada del criado de Caifás. Le contestó: si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? Y en la cruz se vengó de sus enemigos con la oración, el amor y el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La ley cristiana se extiende a todos, aun a los enemigos. Jesús nos lo dice así: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. El motivo es claro: unos y otros son hijos de Dios. A esta luz no tienen sentido las distinciones entre pueblo y pueblo, entre raza y raza. Amad para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Como el Hijo refleja la fisonomía del Padre, el cristiano en sus relaciones debe reflejar la de Cristo. Una vez más, tenemos que ser testimonio de verdadera caridad. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos, por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.